inquietudes sí se necesita, o sea, tal vez ahorita no lo digan, pero sí hay inquietudes. Es que me gustaría precisamente saber cuáles son sus inquietudes para poder responder de una manera. Es que, miren, me puse a revisar bastantes de los versículos. Son tantos que, vamos, nos llevaríamos demasiado tiempo simplemente leyéndolos. Y creo que podemos, de alguna forma, si hay alguna duda más en específico, contestarla, ir a la palabra y ver lo que la palabra del Señor dice a este respecto. El 35 de Isaías. El 35 de Isaías. Cuando está hablando supuestamente el Padre, pero se refiere al Señor Jesucristo. Es donde más explica, ¿no? No, de explicaciones hay más desde el 41 en adelante. Hablando de este pasaje que se repite en Hebreos 12, es sobre lo que te refieres, donde a partir del versículo 2 habla de Jehová, que aparece ese término. Ajá. Es la hermosura del Dios nuestro. Y entonces viene por qué hay toda una tarea en cuanto a fortalecer las manos del cansado, afirmar las rodillas endebles, decir a los de corazón apocado, esforzados no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Es que este pasaje no es así tan específico para hacer una diferencia entre el Padre y el Hijo, porque Habla de Dios. así es en general. Y entonces habla de todo lo que es el trabajo y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, donde en Isaías habla más claro, es decir, más específico, es a partir del del capítulo 41, donde empieza a usar algunos términos. Por ejemplo, el versículo 8 dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, empieza a hablar acerca de todo el respaldo que nuestro Señor Jesucristo recibió. En el versículo 14 dice, no temas, gusano de Jacob, que es el mismo término que se utiliza en el capítulo, en el Salmo 22, ¿no? Donde Jesús está refiriéndose a sí mismo. Yo soy gusano y no hombre. En fin. Y luego en el 42 dice en el versículo 1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Y eso vuelve a citarse allí en el Evangelio de Mateo, para hablar específicamente de nuestro Señor Jesucristo. Pero hablando de que es ahí sí nuestro Padre Celestial hablando sobre Jesús, ¿no? Muy bien. ¿Tú ibas a decir algo, Rafa? Es que precisamente hablando de esto,
Estaba escuchando una predicación y a mí lo que me llamó la atención fue una de las predicaciones que me dio ayer, y hablaba acerca de las funciones del Espíritu Santo, del Padre, de Jesús. No lo detallé totalmente, no sé, yo decía que hay muchas consideraciones que no han salido a la luz, es otra cosa. Por ejemplo, hablabas tú acerca del Espíritu Santo, que que se le puede adorar, invocar, o algo así, no recuerdo muy bien. No, invocar. Ajá, invocar. Y hablaba acerca de nuestro Señor Jesucristo, de que decía que se le podía pedir al Padre, por tanto a Jesús, pero todas esas cosas no las tenemos nosotros bien delineadas. Por eso a mí sí me gustaría que lo detallaras, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque yo cuando lo escuché, la verdad sí me movió mucho. Yo nunca lo había considerado así. Yo tenía el concepto del Padre y el Espíritu Santo y los tres unos solo son. Pero ya detallando cada uno de ellos, la verdad sí lo mueve mucho a uno, porque no lo ha considerado de esa manera. Claro. Ahorita, aprovechando que estamos en Isaías, vamos al capítulo 9. Y dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Y luego en el capítulo 11, versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Y le hará entender diligente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y todo esto, naturalmente, está dirigido hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto es una descripción de su trabajo, su ministerio. Primero, cómo Él se encarna para estar entre nosotros y prácticamente da cumplimiento a promesas dadas a David y naturalmente antes a Abraham, para venir a ser causa de salvación para todos los que hemos creído en Él y los que han de creer. Y entonces, hablando de estas cosas, por lo que está comentando Rafa, vamos a mirar en el Nuevo Testamento, vamos al Evangelio de Juan. Y dice en el capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el Señor no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ahora, en este pasaje, nosotros podemos ver claramente cómo nuestro Señor Jesucristo hace una diferencia entre Él y nuestro Padre Celestial. Pero una de las cosas importantes por ese tema que abordé en aquella ocasión es que toda la instrucción de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros nos dirijamos a aquel que, como lo dice 1 Corintios 11, es la suprema autoridad, nuestro Padre Celestial, que es la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Y la razón es, pues creo que bastante clara. Ahora sí que no tenemos ni siquiera necesidad de usar subterfugios y llegar de manera extraña. Algo que dice claramente la epístola a los Hebreos es que nuestro Señor Jesucristo nos abrió un camino nuevo y vivo para entrar hasta el lugar santísimo, la presencia misma de nuestro Padre Celestial, donde Él está sentado en un trono de gracia y de oportuno socorro. Y todo esto es un asunto de fe, es decir, Dios nos está llamando a que creamos en ello y que por lo tanto nos dispongamos a que en base a lo que hemos creído, dirigirnos a nuestro Padre Celestial en esa confianza. Ahora, ¿por qué marco esto? Cuando en las familias el padre, y a veces en complicidad con la madre, no hacen una buena labor y para mantener a los hijos a raya, en realidad imponen toda su autoridad. Lo único que terminan logrando es que los hijos tengan miedo de hablar con ellos. Y entonces siempre van a buscar cosas como esta, que son tan simpáticas. Le van a decir al más chiquito de los hermanos que le diga, que le pida al papá, porque como el chiquito todavía no sabe cómo están las cosas, a ese sí lo pueden mandar allá al frente para que pida. Pero eso manifiesta que entonces ellos no tienen confianza en sus padres, y en este caso puedo entender que mucho obedezca a que sus padres no han propiciado que los hijos tengan esa confianza. Pero no así con nuestro Padre Celestial, quien nos ha manifestado su amor y que nos ha dado, ahora sí como dice allí en el principio de Hechos, pruebas indubitables de que nos ama y de que está interesado en nosotros y que nos conoce. Cosas como esta que les pido que lean conmigo en Mateo, en el capítulo 6. Y dice el versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y para complementar eso, dice en el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, esto es algo que Dios nos ha llamado a creer y por lo tanto a confiar, y en esa confianza acercarnos a nuestro Padre Celestial y exponerle nuestra situación, nuestra necesidad, expresarle lo que es una carga en el corazón. Ahora, eso es porque Él es el que tiene la autoridad para hacerlo. Y una cosa muy importante, sé que hay quienes sin mala intención, solamente con falta de entendimiento, le piden a Jesús. Y una cosa que Jesús nos hace saber es esto, y ustedes lo han leído: nada hago yo de mí mismo,
Así de que, evidentemente, cuando nosotros empezamos a atender a lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, de que no está para hacer su voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre, nuestro Padre Celestial le ha parecido bien que Jesús esté sentado a su diestra en la actualidad y que tenga toda potestad en los cielos y en la tierra. Pero dice claramente 1 Corintios 15 que todo está sujeto debajo de los pies de nuestro Señor Jesucristo, excepto aquel que sujetó todas las cosas debajo de sus pies. El Padre Celestial, nuestro Padre Celestial. Y entonces, por eso es que Jesús, como lo leíamos aquí en Juan 15, instruye a sus discípulos, ¿no? Pidan, pero pidan en mi nombre. Aquí dice, yo lo haré. Naturalmente, porque se están dirigiendo a quien tiene la autoridad para dar la orden, para que Jesús nada haga de sí mismo, ¿no? Y entonces, vamos, sin que estemos preocupados por lo que podría yo llamar un asunto técnico, sino que conforme vamos conociendo las cosas, miren, cuando un hogar está bien estructurado, algo que sucede es que cuando los hijos quieren algo, por lo general conviven más con las mamás, ¿no? Por razón del trabajo de los papás. Habrá sus excepciones, pero en términos generales así es. Y entonces, ¿qué hacen los chicos? Pues van y le piden a la mamá. Y por eso dije un hogar bien estructurado. Si la mamá está ubicada, que le dice, pídeselo a tu papá. O en el último caso, va y le dice al papá, fulanito, nuestro hijo, quiere tal cosa o necesita tal asunto. Pero volviendo al asunto de lo que les decía hace un momento, el ejemplo anterior de la casa, si la mamá está entonces bien ubicada, le va a decir, pídeselo a tu papá, buscando que entiendan que tienen toda la libertad y que no hay ninguna razón para no hacerlo, y no porque la estén ignorando a ella, sino simplemente porque están reconociendo a quién es la cabeza del hogar. Solo en el momento de la ausencia del papá, pues podemos entender que la mamá tiene la autoridad para tomar decisiones, pero estando presente el papá, una mamá ubicada nos manda allá con el papá, ¿no? Y naturalmente, insiste, en un hogar bien integrado, bien estructurado, el papá entiende que esa es su responsabilidad y no va a regresar el oficio a la anterior ventanilla. No, pues, dile a tu mamá, sino que él entiende que es su responsabilidad. Ahora sí que si le faltan datos para saber si conviene o no conviene, si el asunto va a ser viable o no, podrá ir con la mamá y, oye, fulanito quiere esto, ahorita ando desentendido de este asunto. Okay. Gracias a Dios en el cielo eso no sucede. Está bien estructurado todo, ¿no? Ahora, regresando allí al Evangelio de Juan, no sé si lo vayas a leer después, pero ahorita por lo que decía Richard, miramos aquí en Hebreos 1, del 1 al 3, cuando dice que Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo por los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. No hace esa diferencia, pero dice que Jesús es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Al final de cuentas es el que termina siendo, afectándolas. sí,
Y una de las cosas que entendemos, por eso les preguntaba qué tanto ubican esto. Naturalmente ya ahí nos vamos a meter a otros terrenos, no tanto a entender el asunto de la Trinidad, sino ya de las funciones de cada uno. No, funciones. No sé si sea el caso de algunos que casi alguna vez me dijeron que nosotros somos monoteístas. Sí, así es. Lo somos. Lo somos porque creemos en 3 dioses. Lo digo porque no sé si esté bien lo que la contestación pasada la sí, porque ustedes creen en 3 dioses y dicen que nosotros tenemos fusionado a Dios. Es como aquel Dios de 3 cabezas, sino que escribimos, ustedes creen en ese Dios. Y entonces mi contestación fue: nosotros no creemos así en un Dios así. Creemos que el Dios verdadero, el único Dios, lo hacen las 3 personas En unidad. el Padre, el Hijo y el Espíritu. Si uno de ellos no está, no es Dios. Así lo dije. Para que sea Dios tiene que ser la. Y me decía, bueno, pero ¿cómo están? Es que yo decía, la Trinidad no es una fusión de Dios. Yo les decía, la Trinidad es una correlación de 3 personas. No sé si se ¿por qué? Porque ahorita lo que empezaba a decir, están en perfecta armonía. Absolutamente. Correlación, no es una fusión, es una correlación. Eso es lo que yo les de manera que para que sea Dios, tiene que ser. Y les ponía el ejemplo de esta constante de la familia. La familia, si le quitamos a los hijos de una familia, es una digo, si le quitamos al papá, si hablamos de la familia, es padre, mamá, y yo ponía como ejemplos, no sé si esto. En un sentido, sí, vamos hablando de lo que nos necesita quedar muy claro. Estamos hablando de 3 personas que tienen diferente posición de autoridad y por lo tanto diferente función, pero que actúan en completa unidad, en completo entendimiento entre los 3, buscando el mismo fin, el mismo propósito. Y ahora sí que uno puede decir, sé que a muchos les cuesta trabajo porque como son tan egoístas solamente piensan en ellos mismos, ¿no? Pero la verdad es que Dios nos ha llamado en la iglesia a hacer exactamente lo mismo. La oración que tomábamos en cuenta la semana pasada de Juan 17 va en ese sentido, ¿no? Que sean uno como tú y yo somos uno, ¿no? Es decir, no he estado hablando de otra cosa. Allí estaba hablando de unidad, no de unicidad, ¿no? Y entonces, por eso, al hablar acerca de este tema, lo que nosotros necesitamos entender es precisamente cómo es que hay todo ese entendimiento, respeto, consideración entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque simplemente, si nosotros hablamos de sus atributos, los 3 son iguales, ¿no? Omnipotentes, omniscientes, omnipresentes, eternos, sabios, justos, verdaderos, etc. Y entonces, lo que uno puede entender a ese respecto es que no hay competencia entre ellos, sino que establecido desde el principio y aún el término Padre, hay razón precisamente de ser la cabeza de todo. Y hablando de cómo nuestro Señor Jesucristo
está sujeto a nuestro Padre Celestial. Y lo que quería leerles es precisamente sobre el Espíritu Santo. Dice allí en el 16 de Juan, ¿no?, versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es un pasaje donde deja muy claro precisamente la presencia, potestad de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto la función que el Espíritu Santo realiza entre nosotros. Pero que habla así, haciendo esa clara diferencia, ¿no?, donde está hablando de que el Espíritu Santo va a tomar de lo de Jesús, ¿no?, y dice, y me va a glorificar a mí. Si fueran la misma persona, dice, y ya cuando venga como Espíritu Santo me glorificaré a mí mismo, ¿no?, y tomaré de lo que siempre ha sido mío. Si no, así es. Y quiero decir, es evidente que al hablar de esto nos está mencionando cómo hay toda esa buena relación entre nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, y cada quien haciendo su función, cada quien ocupado en su tarea. Y entonces, cuando hablamos de la oración, por eso les decía, cuando empiezan con esto de oración fuerte al Espíritu Santo, o cuando empiezan a expresiones como aquello de buenos días Espíritu Santo y cosas así, como yo lo comenté, no sé si estaba en ese estudio, decía, no que no le podamos dirigir la palabra al Espíritu Santo, pero cuando estamos hablando de pedir, tenemos la instrucción precisa de pedírselo a nuestro Padre Celestial, no a nuestro Señor Jesús, no al Espíritu Santo. ¿En el nombre de Jesús? Naturalmente, todo en el nombre de Jesús, porque eso lo estableció nuestro Padre, que es lo que dice Juan 14:6. Él es el camino para llegar al Padre, nadie puede venir al Padre si no es por Él. Así de que entonces tenemos esa amplia entrada a nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es evidente que quien trabaje en nosotros para llevarnos o guiarnos en esa verdad es el Espíritu Santo, y aún para obrar en nosotros la respuesta, ¿no? Porque hablando acerca de lo que le pedimos a Dios, ¿no?, dame entendimiento, dame sabiduría, ¿no?, lo dice con estos términos. Estoy orando, escribe el apóstol Pablo a los Efesios, que ustedes tengan ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hablando de que evidentemente es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra en nosotros. Por eso es que nuestro cuerpo se ha convertido en templo del Espíritu Santo, y Él está actuando en nosotros, guiándonos a toda verdad, recordándonos las cosas que el Señor ha hablado y dándonos a saber lo que ha de venir, ¿no? Cuando se habla acerca del Espíritu Santo, también a veces se llega a la adoración del Espíritu Santo, porque se enfoca nada más sobre el Espíritu Santo. Por ejemplo, si nosotros nos enfocamos más al Espíritu Santo, porque dice que iba a convenir que Él se fuera para que viniera el Consolador. Pero a veces dentro de estos estudios que nosotros llegamos a hacer o que llegamos a escuchar o a considerar, muchas veces se va hacia la adoración sobre el Espíritu Santo, precisamente atribuyendo de que Jesucristo ya está a la diestra del Padre, y que ahorita que está trabajando con nosotros es el Espíritu Santo, pero se tiene también ir hacia ahí, Bueno, no hay ningún problema en adorar al Espíritu Santo, es Dios, ¿no? Sería solo el... Sí, aquí el asunto es desconocer al Padre y al Hijo y su intervención, porque por eso les decía, es tan interesante este pasaje donde
habla de que lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros está directamente conectado con Jesús y con nuestro Padre Celestial. Por eso dice, tomará de lo mío y se los va a dar a saber. Todo lo que es del Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y se los va a dar a saber. Entonces, es lo que trata de hacer en el libro de ese Buenos días Espíritu Santo. Benihim. O sea, decir que toda la oración en ese tiempo tiene que centrar solamente en el Espíritu Santo. Y decir que ya pasó el tiempo del Padre, del Hijo, sí, del Espíritu Santo. Sí lo entiendo. Pero a lo que me refiero es que no hay ningún problema en adorar al Espíritu Santo. No. Sino que aquí lo que es importante es entender que el Espíritu Santo no está actuando por iniciativa propia. Es decir, la insistencia es lo que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros, y por lo cual estamos agradecidos y bendecimos a nuestro Padre Celestial y al mismo Espíritu, es que está tomando de lo que es de nuestro Padre Celestial, que es de nuestro Señor Jesucristo, y que nos está haciendo daño, ¿no? Es decir, no está actuando solo, no está actuando de una forma ajena. Y si nosotros atendemos a lo que el Espíritu Santo nos habla, Él nos va a llevar al Padre por medio de Jesús, ¿no? Nunca de otra forma. Perdón. Es que, mira, yo lo veo de esa manera. No tenemos problemas con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, así como lo están planteando. El problema es que, por ejemplo, en estos casos, con ese tipo de libros, si tú los acabas de leer, tienes ahí que nada más sobre el Espíritu Santo y dejar de ver a Jesús y dejar de ver al Padre. Así es. El problema no es Dios, sino el problema somos nosotros. Naturalmente. Y por ejemplo, si nosotros no enfocamos bien esto, la verdad vamos a llegar a tener problemas en esto, porque vamos a decir, es que es la etapa del Espíritu Santo. Y vamos a dejar de ver a Jesús y vamos a dejar de ver al Padre, y como consecuencia vamos a dejar de pedirle al Padre, vamos a empezar a pedirle al Espíritu Santo, y vamos a dejar de ver que el camino es Jesús. Y ahí viene todo un grande problema, porque viene una grande confusión. Naturalmente. No hay etapas. A ver, hermano Fausto. Bueno, dos cosas. Lo que usted decía ahorita en cuanto a la forma de pedir, incluso por ejemplo los católicos, bueno, lo que dicen los católicos, es solamente pedir a María, o como es la mamá del Señor Jesucristo, dice, no le va a negar nada. Entonces, o sea, y a veces todo esto trae una confusión, ¿no? Y a veces, aunque no lo hacemos de esa forma, pero también, como lo decía Rafa, nos metemos en esos libros, en estas situaciones, y ya por falta de conocimiento equivocamos el camino o la forma. Y la otra es de que hay quienes dicen que en el Antiguo Testamento el Señor Jesucristo se dio a conocer con el nombre de Jehová, y ahora en el Nuevo Testamento con el nombre de Jesús, y ahora con el nombre del Espíritu Santo. Entonces, pues también es una situación que se da, y que pues también hay mucha gente que se va por eso. Sí, son los de solo Jesús, que insisten en que es una sola persona, nada más cambiando de función. Porque sí Jehová, bueno, como aparece en nuestras Biblias, sí es Jesús. Amén. Pero también es el Padre y también es el Espíritu Santo. Pero el que hablaba era Jesús, Sí, que se presentaba como El el Dios verbo. de siempre. sí. Lo que estaba yo considerando es que luego hay todo ese pensamiento, exactamente por lo que acaba de decir el hermano Pablo, falta de conocimiento de la palabra. Porque si nosotros vamos a la palabra, la misma doxología nos lleva a esta presentación a la palabra. Pero lo que pasa es que todas estas corrientes de pensamiento hacen por la falta de meditar la palabra. Yo estoy de acuerdo con usted que dice que si nosotros nos ponemos a pensar, hay muchos pasajes escriturales de denominación, Padre, Hijo, cada función, y nosotros en el entendimiento que
sin que nos demos el Padre tiene una función, el Hijo tiene otra, el Espíritu Santo está orando y tenemos que tener cuidado para que el Espíritu Santo en estos días pueda hacer la obra y nosotros debemos hacer la obra que realmente nosotros somos, si estoy de acuerdo con eso, nosotros somos el problema. El problema es que nosotros Sí, mire, quiero aclarar una cosa. No hay etapas. Desde el principio estaban actuando los tres, y lo dice claramente la palabra. Y siguen actuando los tres. No es que ya llegó el momento en que se va el Señor a su silla, a la diestra de nuestro Padre Celestial, y ya se cruza de brazos. No, los tres han actuado desde siempre, siguen actuando. Jesús lo dijo: mi Padre desde el principio trabaja y yo trabajo, ¿no? Y entonces, hablando de que desde el principio estaba allí el Espíritu Santo moviéndose sobre las del abismo, y que sigue trabajando el día de hoy. Ahora, vemos que el Espíritu de Dios venía sobre los hombres de Dios, la gente que Dios utilizó, y por eso podían profetizar y por eso podían ver y vivir milagros. Lo sigue haciendo, ahora ya no sobre, sino en. Es decir, allí hablaríamos de la gran diferencia entre los dos pactos, el viejo y el nuevo pacto. Pero lo que vemos es que siguen trabajando. Nuestro Señor Jesucristo estaba con nuestro Padre Celestial y con el Espíritu Santo creándolo todo. Y estaba, por eso dice en Juan 1, ¿no? Era Dios, estaba con Dios, ¿no? Y entonces nada fue hecho sin que Él hubiera participado en toda esa acción. Y entonces, hablando de cómo en ningún momento dejan de estar los tres. Ahora, ¿qué es importante para nosotros en este sentido? Que lo que Dios nos ha llamado a que estemos solícitos, dispuestos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, es una gran necesidad entre nosotros, porque ahora sí que, volviendo al punto de que el problema somos nosotros, como nosotros al darle lugar a la carne causamos divisiones, y por eso inventamos doctrinas para dividir, para separar, para apartar, para traer prosélitos tras de uno. Entonces, por eso realmente no alcanzamos a percibir lo que es esta unidad. Somos una sola iglesia, seguimos siéndolo. Venimos comentando del ataque que hay contra Dante Gebel, pero que quien lo ataca ni siquiera lo reconoce como lo que es, un hermano nuestro y un hombre que Dios levantó con un ministerio. Que lo esté haciendo bien o que lo esté haciendo mal es ya algo diferente, pero no deja de ser nuestro hermano y no deja de ser un consiervo. Y entonces, cuando ya eso se desconoce, ya hay un problema muy serio con quien está haciendo ese desconocimiento. ¿Por qué? Porque no está discerniendo el cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿no? Porque, como lo hemos llegado a marcar aquí, por la gracia de Dios somos lo que somos, nunca por mérito propio. Así de que todos los que por la gracia de Dios hoy estamos formando parte de la iglesia, somos llamados a reconocer a los demás que también por la gracia de Dios han tenido esa relación con el Señor. ¿Cómo está esa relación? Eso es algo que cada uno de nosotros necesitamos atender. Pero, volviendo al punto de la Trinidad, el mensaje más fuerte de la Trinidad es este: el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Padre ama al Espíritu Santo, el Espíritu Santo ama al Padre, el Hijo ama al Espíritu Santo y el Espíritu Santo ama al Hijo. En otras palabras, se aman entre sí. Y Dios nos ha llamado a eso, que es lo que leímos allí en Juan 15. Ese es el mandamiento, ¿no? Porque no podemos tener unidad, es decir, en lo práctico, si no nos amamos, a pesar de que el Señor nos ha hecho solo una iglesia.
¿Qué iba? Sí, bueno, lo que decía usted ahorita, que a veces, si está mal cierto hermano y nosotros escuchamos, no, si ya no es hermano, pues yo creo que venimos a estar igual de mal o peor. Peor. Pues, Sí. Porque como dice Santiago, ¿quién lo levantó como juez? ¿No? Este hombre se atrevió a decir, ese hombre no tiene el Espíritu de Dios. Así es, y ya una situación como esa se vuelve muy crítica delante del Señor, ¿no? Y entonces, hablando de cómo el Señor nos ha llevado a entender que por su gracia tenemos relación con Él, el Eterno, el Todopoderoso, el Altísimo, y que somos nosotros los hombres aquí los que nos ahogamos, ya ni en un vaso de agua, creo que en la 10ª parte de eso, por no atender con toda sencillez a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Porque esto que dice 2 de Corintios 13:14, que te has de acordar muy bien, como desde la despedida de las reuniones: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Hablando otra vez de toda una división entre todas estas cosas. Por eso es que dice que en Cristo Jesús nosotros estamos completos, ¿no? Y no tiene nada que ver con el hecho de que al no mencionarse allí al Padre o al Espíritu Santo se les esté desechando y se esté sobrevalorando la persona de nuestro Señor Jesucristo, sino que viendo el contexto ahí de Colosenses 2, lo que el Señor nos hace saber es simplemente cómo la obra que nuestro Señor Jesucristo realizó nos dejó listos, completos, para poder responderle a nuestro Padre Celestial de una manera total. Porque al final precisamente de este capítulo 2 habla de cómo podemos nosotros otra vez someternos bajo los rudimentos del mundo, pensando en hacer algo para agradar a Dios cuando no hace falta nada de esto, ¿no? Muy bien, hermanos. ¿Alguna otra cosa sobre este tema? De los cantos, cuando hablamos de ven, espíritu, ven y cosas como, no sé si hay algún canto que nos encamina las cosas. Así es. De hecho, como lo estaba recordando Toño, cuando empieza a introducirse toda esta doctrina, porque es toda una doctrina, y por eso le han llamado la era del Espíritu Santo, introdujeron cantos, que eso es una de las formas que ya hemos considerado en varias ocasiones, más fácil de que la gente se plasme en su memoria una idea, ¿no? Y es que se aprende en la tonadilla, la relacionan con la letra y ya está hecha la tarea, es decir, ya está el asunto completo. Y entonces, pues hay muchos cantos. Hay un himno que aparece en el himnario de Victoria, y no sé en cuántos más, que está dirigido al Espíritu Santo y dice: Santo Espíritu dirige. Y entonces, hablando de que evidentemente no es más que falta de entendimiento, porque sí, no, pero es que en el de Victoria aparece desde no. Es el Espíritu. Sí. También en el de Victoria. No, me refiero a que este que les estoy mencionando tiene muchísimos años, más de 80 años tal vez, ¿no? Y no dudo que el hermano que lo escribió con buena intención, pero con un conocimiento no muy claro de las cosas. Y lo sé porque, vamos, yo lo cantaba hasta que al empezar a prestar atención a varias cosas, digo, me adelanto un poquito a algunas de las preguntas que también están en el cuestionario, que habla sobre la música, que hubo la necesidad de revisar los cantos para ver la letra, y que les decía, por ejemplo, eso de cantarle a la Biblia,
o cantarle a la oración, ¿no? Así como que de repente uno dice exactamente, y ahora sí, ¿qué te dijo? ¿No? ¿Qué te contestó? O tierra bendita y divina es la de Palestina. Bueno, entonces, digo, ahorita ya ni siquiera aplica porque ya ni es de los palestinos. O a la cruz también, cantarle a la cruz, o inclusive a la sangre, ¿no? Pero finalmente, lo que nosotros podemos ver en todo ello no es más que falta de conocimiento de la palabra, ya sea involuntario o voluntario. Y todo esto da pie a muchas cosas. Ustedes pueden leer con todo cuidado en la palabra y ver todas las oraciones, y ninguna está dirigida al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que inspiró la palabra estaba y está muy bien ubicado en su papel y su función. No está sino para revelarnos a nosotros cuál es el camino y quién es la persona de nuestro Padre Celestial y quién es la persona de nuestro Señor Jesucristo, y naturalmente quién es Él. De que actúa no nos queda la menor duda. Hay todo un testimonio principalmente y abundantemente en el libro de Hechos de los Apóstoles, y que vemos así: y dijo el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo obró de esta manera o intervino de esta otra. Así de que nosotros no tenemos la menor duda sobre este aspecto, y naturalmente viene a ser, por decirlo de alguna forma, la persona más delicada de la Trinidad, por estar actuando en nosotros. De ahí que el único pecado que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en nosotros, ¿no? Y entonces alguien como el Espíritu Santo, que está trabajando en nosotros, dándole testimonio a nuestro espíritu de que verdaderamente somos hijos de Dios y que nos redarguye de todo pecado, y que somos llamados a que cuando el Espíritu Santo habla con nosotros no endurezcamos el corazón, etc. Pues podemos entender por qué viene a ser tan delicado el asunto, y de allí que podemos ver a gente que ha conocido la palabra, que ha nacido de nuevo, pero que vemos cómo han ido endureciendo el corazón por resistirse a lo que el Espíritu Santo está haciendo en ellos, y que el gran peligro es ir por el camino de la apostasía y terminar entonces blasfemando contra el Espíritu Santo, ¿no? Apostatando de la fe. Muy bien, ¿alguna otra cosa? Se refiere a lo que decía César, se ha llegado a la sensatez de decir que el Espíritu Santo es la mamá de Jesús, lo han tomado como mujer. Sí. Por lo que decía César, ¿cómo podríamos, sería correcto captar el Espíritu Santo? Evidentemente, no si vas en razón de las oraciones. Miren, leyendo los Salmos, ustedes se dan cuenta que está dirigido a Dios, y cuando nosotros vemos esto, no podemos pasar por alto lo que dice Primera de Corintios, capítulo 8. Versículo 6. Dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Por eso, en sí, nosotros podemos decir que, en términos generales, nosotros no le cantamos al Espíritu Santo, sino a Dios, reconociendo una obra general. Pero cuando ese canto además
es una petición, es un clamor, pues evidentemente está fuera de lugar dirigirlo al Espíritu Santo. Y algo que creo que podemos considerar es que el Espíritu Santo, al inspirar los cantos, no nos va a inspirar a que le cantemos a Él. Pensando en el Salmo 143, ¿no? Hay una petición con respecto al Espíritu Santo: que tu Espíritu, tu buen Espíritu nos guíe a tierra de rectitud. O en el 139, ¿a dónde huiré de tu Espíritu? Pero evidentemente no estamos hablando al Espíritu, sino estamos hablando con nuestro Padre Celestial. Y entonces, ubicando todo esto, no está, creo que fuera de lugar, tener un canto reconociendo la obra del Espíritu Santo, pero no dirigido al Espíritu Santo, ¿no? Sino más bien confesando lo que creemos de la obra del Espíritu Santo. Inclusive hay cantos que se llenan de medio espíritu, van dirigidos exactamente a eso. Inclusive para eso necesitamos que dice el Padre. Entonces, lléname del espíritu, pero al Padre. Como el Salmo de ahorita estamos diciendo, ¿no? Se le habla al Padre para que se le haga una expresión del Espíritu. Y lo dice aquí en Lucas 11, ¿no? Versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y quiero insistir, ¿no? Como lo leíamos también ya antes en el capítulo 1 de Proverbios: y derramaré de mi Espíritu y les daré a saber mi palabra. Así es de que el Espíritu Santo lo que va a hacer es llevarnos al correcto orden, en la correcta dirección, y hasta puedo decir en la correcta forma de hacer las cosas. Por eso necesitamos estar rendidos a su dirección. Sí, y esto lo vemos en casos que habla el libro de los Hechos, como el apóstol Pedro y Esteban, que dice que llenos del Espíritu Santo dieron ese reconocimiento a la obra de nuestro Señor Jesucristo, a quién era Él, y todo esto por el mandamiento del Padre también. Claro. Sí. Solo ¿cómo puedo glorificar? Dejando creer me lleve al Padre, a dar la gloria, a darle al Padre y al Hijo en este caso. De esa manera yo glorifico al Espíritu. ¿Por qué? Porque lo estoy dejando que haga su obra, porque Él se está creyendo y se hace su obra en mí. Y de esa manera es como yo glorifico al Espíritu. Yo tengo que creer. La obra de Él va a llevar siempre al Padre. Y es como o sea, entendido como el Padre viene a ese canto. Pues ahorita lo que acabamos de ver es el y nos va a dar el Padre de su Espíritu. Nosotros glorificamos al Espíritu haciendo que su obra establece. Pero lo que pasa es que otra vez volvemos al principio que decía, por falta de conocimiento, de no leemos la Biblia, pensamos que lo que hacemos es agradar a Dios. Queremos a veces hasta ganar por los favores porque pensamos, yo creo que esto da bien, pero yo creo. Creo que esa es la palabra de nosotros. Sin dejar de reconocer que nuestra falta de conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, creo que tenemos muy claro ya entonces todo este asunto de la Trinidad para nosotros. ¿Hay algo más que haga falta que quieran comentar? A ver, Adair. Creo que queremos aprender en la
la letra lo que necesitamos aprender en la práctica. Me refiero específicamente por mí, por la comunión que necesito yo tener con Dios Trino, para poder discernir cuando estoy teniendo comunión, y lo digo así, estoy teniendo comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, que seguramente es con los tres. Y mi comentario es porque, por ejemplo, yo veo en la Escritura esto que habla en el libro de Hechos preponderantemente de, y el Espíritu nos dijo esto, y el Espíritu nos dio aquello, y el Espíritu nos detuvo. Pero por otro lado también veo en Pedro que dice que está por ser llevado como el Señor Jesucristo me ha dicho. Entonces, pensando en esto, yo creo que necesitamos tener esa comunión con el Padre para que, bueno, con ese Dios trino que podamos aprender, o no sé si estoy mal, y pues, para que me corrijan, aprender cómo tener esa comunión, porque yo entiendo, según estos pasajes que estoy más o menos citando, pues que había una comunión con el Espíritu y que había una comunión con nuestro Señor Jesucristo. Sí. Donde podamos aprender a no confundirlos, pero tampoco a nulificarlos. Naturalmente. Miren, esto que está mencionando Adair, nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesús se le aparece a Pablo para decirle: es necesario que testifiques de mí allá en Roma como lo has hecho acá. Y habla de cómo sigue trabajando, es decir, nunca se desentendió. El asunto de decir consumado es no quería decir que ya se acabó mi trabajo, se acabó aquello para lo que él había venido, era para dar su vida en rescate por nosotros, pero no que haya terminado su labor. Y entonces, por eso, hablando acerca de cómo están estos testimonios, sin duda, vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos guía en ciertas cosas, cómo nuestro Señor Jesucristo nos llega a hablar, y aún cómo nuestro Padre Celestial lo llega a hacer. Pero lo que entonces necesitamos ver es que sea quien sea de los tres, siempre nos van a guiar al mismo orden, y que es lo que estábamos hablando a raíz de lo que planteaba Rafa. Vamos a hablar con el Padre, y lo menciono por esto, creo que ustedes han tenido la oportunidad de escucharlo. Orando, así se dirigen: Padre Celestial, cuando diste tu vida en la cruz, así como que evidentemente no tienen esa claridad, ¿no? Y entonces hacen ahora sí que una mezcla en ese sentido, o manifiestan que todavía no tienen muy claro cuál es el papel de cada quien, ¿no? Y cuál ha sido la función. Algunos podrían decir: bueno, es que nuestro Padre Celestial estaba ahí con Jesús. Sí, pero no era el que estaba muriendo por nosotros, ¿no? Era nuestro Señor Jesucristo. Esto es el acuerdo entre ellos, la forma en que esto se llevó a cabo, ¿no? Y que definitivamente también estaba presente el Espíritu Santo, ¿no? Pero hablo de estas cosas porque no se entiende entonces realmente cómo es, a pesar de que el Señor nos los ha dado a saber. Y entonces, por lo que decías, de que tenemos comunión, vamos, claro que sí, y lo dice así, con nuestro Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿no? Hablando de que no se trata de limitar la situación para nada. Y sí sé que hay quienes no tienen claridad en esto. Puedo decirles que en uno de los cuestionarios, cuando leí la respuesta a la pregunta de ¿qué entienden por la Trinidad?, la respuesta es: no lo entiendo. Entonces, evidentemente sí hay toda una confusión, hay necesidad de buscar a Dios, de tener una revelación, atender a lo que dice la palabra y poder entonces mirar de qué se trata todo esto, ¿no?
Ahora, sí. Hablando de todo esto, cuando nos dirigimos a Jesús, entendemos que los tres están trabajando, ¿no? Aunque no mencionemos al Espíritu Santo, dice que el Espíritu conoce lo más profundo y lo escondido de Dios, y conoce lo más profundo y lo escondido de nosotros, y viene y nos lo revela. Entonces, al venir esa revelación, nosotros adoramos al Padre, o adoramos al Señor Jesucristo, pero están trabajando los tres. Sí, adoramos a Dios, por eso les decía. Inclusive las expresiones que aparecen en los últimos capítulos de Apocalipsis es eso, adora a Dios. Nosotros seguimos usando una palabra en singular, pero en realidad estamos hablando no, es que en el español tenemos varios ejemplos. Decimos pueblo y hablamos de mucha gente, ¿no? O gente y estamos hablando de muchas personas. Sí. Y entonces, por eso tenemos la necesidad de entender que, aunque están escritas en singular, representan plurales, ¿no? Y entonces, cuando usamos la palabra Dios, estamos hablando de tres dioses. Por eso es que sé que algunos nos acusan de politeístas. Digo, pues sí, por la gracia de Dios. Porque creo en Dios Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando no hay un entendimiento, lo haces por ignorancia. Pero ya que lo conoces, el Señor de manera que sea, que lo hagamos con entendimiento. Así es. Que podamos dirigirnos correctamente. Así es. Sí, vamos, todos ustedes que hayan tenido la necesidad de dirigir escritos a alguna dependencia oficial, pues si les ocurre poner allí el nombre de un oficial, de alguien que está en un puesto menor, pues les devuelven el documento y con la aclaración tiene que ir dirigido a, y si a poco lo lee, tal vez nunca, pero debido al orden necesita ir dirigido a quien es el responsable de esa dependencia. Bueno, si eso lo hemos entendido los hombres, cuánto más en el reino de los cielos. Precisamente ayer con los jóvenes les compartía esto que dice Toño, de cómo como jóvenes adultos necesitan ya tener una oración más entendida en ese sentido, que como un niño pues uno puede entender esto, que hasta es agradable a Dios sus combinaciones chistosas que puedan hacer en sus oraciones, ¿no? por su sencillez, pero ya uno que va creciendo y va teniendo este entendimiento, yo les decía esto que comentabas ahorita, que uno puede escuchar en una oración al destajo usar el nombre de Jesús, del Espíritu Santo, del Padre, y combinando funciones y todo, porque a veces hasta son, yo les decía que es como un machote ya hecho, donde nada más rellenan los huecos, y ya lo ya preestablecido es esto, Padre, Jesús, Espíritu Santo. En su momento creo que el que menos usa, en algunos casos hablando del Espíritu Santo, pero yo les decía que sea con entendimiento su oración, sí, y hablando al Padre, ¿no? Y hablando de cuando nos vamos a referir al Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesús, dando reconocimiento o gratitud, ¿no? Que se podemos agradecer a Jesús por su sacrificio, al Espíritu Santo por su obra, que lo apreciamos, ¿no? Pero que, como decías bien, necesitamos ir teniendo ese entendimiento que nos va a llevar el Espíritu a hablar al Padre, y aún hay esa paz en el corazón de estar actuando de una forma correcta. Pero hablando de esto de la madurez, creo que es algo interesante conforme vamos, porque no va uno a estar juzgando al que no lo entiende, ¿no? Claro. Yo les decía, no estás pecando si estás equivocándote en ese sentido, pero ya que lo entiendes, más bien habla de un descuido, de nada más la voluntad, sí. Una oración. Así es. Sí. Estaba conversando tenemos que entender bien el entendimiento de lo que estamos haciendo. Estaba viendo enlace, el libro de Logan, dice, la imagen que viene de Lo hay. No sé si alguien lo ha hecho, pero me estoy pensando, si nos detenemos a considerar
dice, no te harás imagen y semejanza de lo que está arriba. Sí. Y bueno, lo digo solamente porque se oye bonito, a lo mejor solo porque se oye bonito. Bueno, es que la verdad es que es una imagen que viene de lo alto, del satélite. Por eso, pero digo, ya en un sentido, hay que considerar, bueno, a ver, considera a que se refiere en ese sentido. No, es que va con la intención, pero la idea y que lo pueden sostener es que es una imagen que viene de lo alto, de donde está el satélite. Sería cuestión de que dijeran normalmente lo que se dice, No, además es mercadotecnia. Otra de las cosas con las que no nos encontramos es, y retomando el tema del principio de por qué el cuestionario y todo de la doctrina, que por ejemplo de los cantos, o que se encamina a una doctrina con los cantos, hay gente que se experimenta la obra de Dios en esos cultos o a través de en estas iglesias y todo, y creo que es algo que necesitamos entender, que no porque yo haya experimentado voy a armar una doctrina de mi experiencia, no que aquí se ha dicho. Entonces pues también es algo con lo que se batalla luego, porque mucho de esto los hermanos que nada más lo escuchan y no tienen la oportunidad de explicar o de corroborar con las escrituras, pues vienen y te empiezan a decir, pues es que yo lo viví, o sea, cuando estaba este canto, yo experimenté ese fuego, Dios me empezó a limpiar, y entonces de ahí toman que aunque el que está predicando está caminando bien con el Señor. O sea, pensando aún en la iglesia de los Corintios, dones espirituales, y que a veces nuestro engaño para nosotros mismos es decir, es que Dios me bendijo con esto, ¿cómo voy a estar mal si yo hago estas cosas o sucedió esto o alguien se acercó y me dio una bendición para su vida? Lo vas a tener que repetir cuando hablemos de la música. Lo vas a tener que repetir cuando hablemos de la música. Sí. Sí, bueno. Tenemos esperanza de que sí. Mateo. ¿Cómo están los hermanos? Quisiera comentar algo de más humilde opinión, si me lo permite. Creo que sí es cierto este punto, este tema de la Trinidad. Sí se debe llevar mucho tiempo, porque, bueno, yo al menos en lo personal he escuchado a gente decir que, bueno, ahorita estoy escuchando lo que es el tema de la Trinidad en sus tres personas, y también estoy escuchando la funcionalidad de la Trinidad, que son puntos muy diferentes. Entonces, no saliéndonos del tema acerca de la Trinidad en sus tres personas, cuando precisamente hay personas que dicen que el Espíritu Santo no es una persona, más una fuerza activa, y ellos se conducen mucho a este texto precisamente que habla en Génesis 1:26, donde dice hagamos. Bueno, ahí dice hagamos, pero no nos define bien el número de personas que son. Nosotros creemos que son las tres personas ahí incluidas, y esas personas dicen, bueno, ahí no habla de tres personas. En fin, cuando habla de que hagamos, también ellos lo hablan, o esas personas hablan o dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, porque también lo comparan en el libro de los Hechos, capítulo 1:8, cuando dice, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, obtendrán el poder en su, bueno, si me permiten hablar un poco de la raíz de esa palabra, en el griego es dunamis, precisamente hablar de una fuerza. Entonces, bueno, cuando nos habla acerca de Génesis 1:26 y de Hechos 1:8, tal pareciera que efectivamente no se habla de una persona, sino de una fuerza activa. Pero yo, a lo que escuchaba del hermano Pablito, del pastor Pablito, algo que él daba un punto muy objetivo y decía, bueno, esto es más que una cuestión, porque si nos vamos a ese tipo de referencias, bueno, podríamos sacar 1,000 conclusiones acerca de la Trinidad, si eso no es. Pero yo estoy de acuerdo, yo estoy
que eso es una cuestión de creer y de relación. O sea, tener esa presencia, ¿no? Creer en esa presencia del Espíritu Santo y en la persona de esa deidad, porque Dios es la deidad conformada con las tres personas. Dios Padre, quien es quien planea la salvación; Dios Hijo, quien es quien ejecuta la salvación; y Dios Espíritu Santo, quien está aplicando la salvación en todo momento. Entonces, yo al menos, a mí luego llegan, oye, la frase que sí, pero yo me quedo en creer, en tener a fe en el Espíritu Santo y en su funcionalidad. Y algo que hablaba acerca de alabar, o sea, se puede adorar al Espíritu Santo. Bueno, el tema de repetición del Espíritu Santo es tan importante que tristemente aún nosotros hemos descartado, si me lo permite decir de esa manera, en su mayoría de los casos hemos descartado la funcionalidad y la persona del Espíritu Santo. Si realmente es una persona del Espíritu, si es una personalidad de esta deidad, ¿por qué lo descartamos? Ahorita escuchaba yo de los cantos, ¿no? Hay unos cantos que se refieren al Espíritu Santo, ven, Espíritu, ven, en fin, ¿y por qué descartarlos? Si a fin de cuentas es de una persona de Dios. Porque estás rompiendo el orden de Dios. Bueno, pero si estamos hablando de una persona, no importa. Si estamos hablando de la misma deidad, no importa. La misma deidad nos ha hecho saber cuál es el orden para relacionarnos con Él. Por eso decimos, cuando nosotros bajo la dirección del Espíritu Santo llegamos a tener esa inspiración, el Espíritu Santo no nos va a inspirar algo que contradiga lo que está establecido en el orden divino. Y entonces, por eso, en ese sentido, lo que tú estás planteando, entonces que empezamos a dirigirnos al Espíritu Santo como si Él se pudiera manejar por su cuenta. Y ese es un desorden. Eso es tanto como estar yo voluntariamente pasando por alto algo que Dios me ha dicho claramente cuál es el orden a seguir. Y entonces, por eso es que no cabe. Y no es que estamos desconociendo al Espíritu Santo, por eso se los decía desde hace un momento. Podemos adorar al Espíritu Santo, no hay ningún problema. Y podemos cantar reconociendo la obra del Espíritu Santo, pero no haciendo peticiones a Él. Pues desde el momento que dices, ven Espíritu Santo, estás dirigiéndote a Él, haciéndole una solicitud a Él, haciendo una petición a Él de algo que no está dentro del orden de Dios. No es que no se pueda, solamente es por el orden. Sí. Es por el orden, no es que se desconozca. Y corrigiendo tu exegética de Hechos 1:8. No es que no se pueda sacar, por eso decía yo hace un momento. Para mí personalmente creo que la forma de exaltar al Espíritu y glorificarlo es dejar que Él establezca su voluntad, porque ese es el punto. El Señor Jesucristo lo dijo. El propósito por el cual el Espíritu no era para que nosotros, es que al estar refiriendo solo al Espíritu, yo entiendo bien este principio, nos hace que desconozcamos a Jesús y al Padre. Y leyó el hermano el texto de Corintios, el último versículo, donde el apóstol Pablo está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque son los dos que nos han desconocido. Ahora, no dejamos de reconocer al Espíritu y la exaltación, pero se decía, la exaltación tiene que ir hacia el Padre y el Padre nos va a llevar a exaltar. Hacia el Padre, porque el Espíritu nos va a llevar al Padre. Y el Padre nos va a llevar a seguir. Sí. Y por medio de Jesucristo. Así es. Ahora, no se trata de dejar de reconocer solamente por el orden. Es el orden. Es como la oración, exactamente. La oración tiene que decir en el nombre de Dios. Todo lo que es el Padre. Si nosotros nos referimos al Padre solamente, no lo hacemos en el nombre de Jesús. ¿Qué está pasando en ese momento? Pero cuando Jesús dijo que nos iba a dejar un consolador, y el consolador precisamente iba a ser el Espíritu Santo, entonces esa no sería una parte de la personalidad del Espíritu
Espíritu Santo, y entonces estaríamos desviándonos a decir, Señor, ven, Espíritu Santo, ven, consuela, Espíritu Santo, ven, y es un desorden. Okay. Ese es un desorden, porque no es que necesitamos pedírselo a Él. Por eso todo está instruido aquí en la palabra para que hablemos con nuestro Padre y le pidamos que el Espíritu Santo traiga esa consolación. Es otra cosa, pero sigue siendo un desorden si nosotros nos dirigimos al Espíritu Santo pasando por alto lo que el Señor nos ha enseñado sobre lo que Él mismo ha establecido. Y te decía, quiero corregirte en tu exegética de Hechos 1:8. Dice, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu